Buenos días, una disculpa. Una disculpa, hermanitos, hermanita Maribel Morejón Flores. Una disculpa, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hermanita Maribel Morejón Flores, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Una disculpa, me salí por error, por equivocación. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí entre nosotros. Sean bienvenidos en esta mañana de lunes. Les decía, lunes 14 de abril. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar un himno. Tres himnos vamos a cantar del himnario negro de cantos espirituales. Y después entramos a la clase de esta mañana. ¿Sí? Vamos a cantar el número 11 titulado Hay un lugar do quiero estar. Himno número 11 titulado Hay un lugar do quiero estar. Vamos a entonarlo. Hay un lugar do quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Buenos días, Dios les bendiga. Se corta mucho la señal. Hermanita Teodora Aguirre, buenos días, Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Leti Soto, buenos días, Dios le bendiga. Hermana Doris, buen día, Dios le bendiga. Buenos días, hermano Luis Camacho. Buenos días, hermano. Hermano Jesús González Fructis, Dios le bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar entre nosotros en esta mañana de lunes. Bienvenidos. ¿Se corta mucho la señal o de repente nada más? Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a cantar ahora el himno número 12, titulado Roca
de la eternidad. Número 12, roca de la eternidad. Hermano Felipe Tobar, buenos días, hermano. Dios le bendiga. Esta semana vamos a Parras, hermanito. Con el favor de Dios, allá nos vemos el domingo. Hermana Janet Ciordia, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Hermana Jessie Arevalo, buenos días, Dios le bendiga, hermana, bienvenidas. Vamos a cantar el número 12 de los himnarios negros. Hermana Zulma Peñuelas Medina, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Sí, Yesenia Arevalo, buenos días, Dios le bendiga, bienvenidas. Vamos a cantar este himno número 12 titulado Roca de la Eternidad. Buenos días Lucy. Dios te bendiga, bienvenida. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir mi último suspiro al dar, cuando vayan a responder en tu augusto tribunal. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Así es, mi hermanito Felipe Tobar, con el favor de Dios, Dios nos preste la vida y la salud de poder estar allá con ustedes. Hermanito Ramiro Carrales, buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias por acompañarnos, mi hermanito Ramiro. Dios le bendiga en compañía de su familia. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que se están incorporando ya en esta mañana al programa Ánimo y Adelante en el Camino del Señor. Vamos a cantar este himno que tenemos ahí abajito de los himnos cantos espirituales, número 13, el número 13, hablando de la oración, ¿verdad? Hermana Suyapa Chavarría, buenos días. Dios le bendiga, hermanita, bienvenida. Gracias, hermana Suyapa Chavarría, por estar aquí entre nosotros como cada mañana. Hermanito Esteban Hernández, hermanito Obel Torres, muy buenos días. Dios les bendiga, bienvenidos. Himno número 13, titulado Dulce Oración. Himno número 13, dice así: Dulce oración
dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré blancas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Hermana Teresa Verdugo, buenos días, Dios le bendiga. Hermano Eduardo Saavedra, hermanita Enriqueta Cruz, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Hermano Rubio Chávez, buenos días, hermanito. Saludos hasta Vicente Guerrero Durango, hermanito. Que Dios le bendiga grandemente en compañía de su familia. Hay una hermanita, una amiga nueva que está entre nosotros. Dios les bendiga, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hermana Estrella Martínez, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenida. ¿Desde dónde nos mira, hermana Estrellita Martínez? Buenos días, buenos días. Vamos a ponernos en las manos del Señor en una oración para así entrar al estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, te damos la honra y la gloria y te agradecemos, Padre eterno, por un nuevo día. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por este amanecer que nos has brindado. Muchas gracias por un nuevo día. Muchas gracias, Padre eterno, por esta nueva oportunidad que nos sigues dando para despertar, para amanecer, para ver la luz de este nuevo día. Tu misericordia nos acompañe y ayúdanos, Padre eterno, para seguir aprendiendo más de tu santa palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Padre, el origen de este versículo tan hermoso de Juan 3:16, para que así, Padre, también en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos entender y comprender, Padre, que tú no quieres que nadie se pierda, que nadie vaya al infierno, sino que todos se salven y que vayan a la vida eterna junto a ti. Bendiga grandemente, Señor, a todos nuestros hermanos, amigos, familiares, conocidos que están entre nosotros. Bendíceles grandemente, Padre eterno. Tu mano poderosa sea con ellos.
tú les protejas, tú les cuides. Sé, eterno Dios, en la vida de cada uno de los hermanos y amigos que ya están en esta mañana conectados. Sea en la vida de cada uno de ellos, en este inicio de semana de trabajo, de labores. Usted protéjanos, usted cuídenos, líbrenos de todo percance. Ayúdenos a seguir adelante aprendiendo más de su palabra para que ésta nos ilumine en este mundo de tinieblas. Gracias le damos por un nuevo día. Le sigo rogando y le sigo suplicando, Padre eterno, que usted mande esa sabiduría, Padre de lo alto, para tener ese conocimiento de su palabra, poder entenderla, comprenderla y expresarla de la mejor manera. Sígueme usando, Señor, como un instrumento suyo, para que podamos llevar su palabra y el mensaje a todos nuestros hermanos, amigos, conocidos, para seguir conociendo más y más de su voluntad. Le damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mi hermanito José González, buenos días. Dios le bendiga, hermanito. Ah, qué bueno, gracias a Dios que ya lo despertó el gallito. Aunque no es día del gallito, pero ya gracias a Dios lo despertó, hermanito José González. Dios le bendiga, hermanito José González. Gracias, gracias por estar entre nosotros. Hermana Noelia Ibarra, buenos días. Dios le bendiga, hermanita. Saludos hasta Sabinas, Coahuila, hermana. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Desde dónde nos está mirando, hermanita Estrellita Martínez? Seguimos en esta segunda parte, hermanos. Seguimos en esta segunda parte de el origen de Juan 3:16. Juan 3:16 es un texto muy conocido por todos nosotros y aún por mucha gente. Mucha gente se sabe Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces, no sé si en los, ¿cómo se llama? En las radiodifusoras lo pasarán por alguna hora del día, a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde. Y también lo dicen, ¿verdad? Y la gente lo escucha. Pero una cosa es escucharlo y otra cosa es entenderlo. Qué importante es entender la palabra de Dios. Qué importante es saber, hermanos, amigos, saber el significado tan enorme, tan grande, tan hermoso de Juan 3:16. Y yo les decía la semana pasada, el lunes pasado, sobre este tema que quise hablarlo, quise mencionarlo. Hermanito Luis Camacho, buenos días. Dios me lo bendiga, hermano, bienvenido. Quise hablar del origen de Juan 3:16, porque en esta semana que estamos iniciando, es conocida como la Semana Mayor, ¿verdad? La Semana Mayor, no sé si lo quieran llamar así, de todo el año. La Semana Mayor de todo el año. Porque tradicionalmente, de donde la mayoría de todos venimos,
que es la religión católica, la Iglesia Católica, en esta semana es cuando hacen el recordatorio, y más que recordatorio, hacen la representación, ¿verdad? Hacen la representación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacen, hermanos, amigos, solamente yo les decía, una vez al año. Solamente una vez al año. Nada más. Y los demás días, 360 días del año, se olvidaron de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo con el respeto que me merecen. Algunos hasta se preparan para esta semana. No sé si son meses o algún par de días, pero se preparan para esta semana, para estos días. Jueves, viernes y sábado. Pero lo que Dios le interesa no es que lo estemos recordando como la tradición nos lo enseña, una vez al año. Porque la Biblia, ¿verdad?, nos enseña el recordar a nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana. O sea, el domingo. El primer día de la semana es cuando nosotros recordamos a nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos junto con los apóstoles. La gente que siempre rodeaba a los apóstoles, ¿verdad? Y ahí, hermanos, dice que el primer día de la semana, ¿verdad?, el apóstol Pablo predicaba y se alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, qué importante es ver lo que la Biblia nos enseña, no la tradición, no una tradición. Y esto nos enseña a entender, hermanos, la importancia del origen de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermana Judith Hernández, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Y les decía, hermanos, amigos, que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, hermana Gloria Salazar, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde que inicia el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos el origen de Juan 3:16. Así es, sí, hermanita Leti Soto, en Hechos 27, ¿verdad? En Juan 3, capítulo 3, nos encontramos que un hombre llamado Nicodemo, hermana Isabel Velázquez de Paz, buenos días, hermanita, Dios le bendiga, bienvenidas. Nos encontramos el origen de Juan 3:16 porque un hombre llamado Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra de Dios, de lo cual ya hablamos el lunes pasado, si usted lo quiere leer o lo quiere volver a ver, cuando terminemos este devocional, esta clase, puede irse a mi Facebook personal y ahí buscar donde dice más y ahí vienen videos, ¿verdad? Y fotos. Usted se va a los videos y se va al video de la semana pasada, el lunes 7 de abril, donde empezamos esta primera parte de el origen de Juan 3:16. Ya leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, en donde empieza una plática, una charla
entre Jesús y Nicodemo. Porque Nicodemo va y lo busca, ¿verdad? De noche. Hermana Lupe, buenos días, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Saludos al hermano Alfredo, si andan por ahí cerquitas. Y a su familia, a los que tenga a su alrededor, Dios los bendiga, hermana. Nicodemo va y le pregunta a Jesús sobre lo que él está haciendo. Como que él entiende, Nicodemo, él sabe de dónde viene Jesús. Pero aún así, en su pensamiento humano, aún todavía como que no le cae el 20, todavía no le cae el 20 de quién es Jesús. ¿Sí? A Nicodemo todavía no le cae el 20 de quién es Jesús. Entonces empieza a tener una plática, una charla con Jesús. Pero Jesús se va, si lo queremos llamar, por la tangente, ¿verdad? No se va directo a la plática que él quería escuchar, Nicodemo. Porque para Dios, hermanos, el mandar a su Hijo a esta tierra fue para que nos diera a entender, nos ayudara a comprender. Juan 3:16. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo le dice: Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como Nicodemo quería que Jesús le contestara: exactamente, Nicodemo, tienes toda la razón. Yo vengo de parte de mi Padre Dios. Hermano Dan Zambrano, buenos días, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Pero, hermanos, Jesús le contesta algo de lo que él no se esperaba, no se imaginaba. Y era que él necesitaba nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Se venía hablando por parte de los profetas miles y miles de años atrás del rey de los judíos, que un día iba a llegar, que un día iba a venir, ¿verdad? Hablaban del Mesías, ¿verdad? Pero, obviamente, pues o sea, ¿cuándo va a llegar? ¿Quién es? Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo, es más importante el reino de Dios. Porque cuando tú veas, cuando tú conozcas, cuando tú sepas del reino de Dios, entenderás todo. Entenderás lo que más al rato te voy a explicar. Estaríamos pensando que Jesús así le estaba diciendo. Cuando ya llegue más adelante y te diga: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vas a entenderlo. Cuando nazcas de nuevo, vas a entender el reino de Dios. Y ya Jesús le explica lo que yo les comenté el lunes pasado. Como les digo, ahí está el video, mírelo para no atrasarnos, ¿verdad? Entonces, llega un momento que entre la plática, Nicodemo le contesta en el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Oye, pues ¿cómo es que puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es eso de que me tengo que nacer de nuevo del agua y del espíritu?
En su pensamiento humano carnal, dice Nicodemo, no. Espérame, a mi edad, a mis años, en mi estatura, ¿otra vez volver a entrar al vientre de mi madre? No, Señor, espérame. Que alguien me explique, ¿no? Bueno, entonces Jesús empieza a platicar con Nicodemo. Y le dice que no hay que nacer carnalmente. Hermanita Emma Martínez, buenos días, Dios le bendiga. Bienvenida. No hay que nacer carnalmente. No tienes que volver a entrar al vientre de tu madre, Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Espérame, ¿y cómo está eso? Dice Nicodemo en el versículo 9 del Evangelio de Juan capítulo 3. ¿Y cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice en el 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Había cosas que Nicodemo, como un maestro de la ley, como un fariseo, sabía o conocía. Como mucha gente hoy en nuestros días, saben, han oído. Conocer, a lo mejor no conocen, porque a veces realmente no conocen. Pero han oído, han visto a lo mejor. Pero no comprenden o no llegan a comprender totalmente esta cuestión de nacer del agua y del espíritu, implicando el agua o dando a entender que el agua es la que te hace entrar en este reino de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿O cómo, a qué se le llama entrar al agua? Pues entrar al agua es lo que usted y yo conocemos como el bautismo. Un bautismo en donde hay que sumergirse, no una rociadita en la cabeza. Ese no es un bautismo. Porque cuando nos encontramos en la Biblia, la palabra bautismo, su raíz original es sumergirte, zambuirte. Por eso hay que nacer del agua, hay que sumergirte. Que fue algo que no entendió Nicodemo. Hay que nacer del agua. Dijo Nicodemo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? O sea, ¿me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? No, Nicodemo, no es eso. Tienes que nacer del agua. Fíjate las similitudes que Dios usa para ayudarnos a entender estos misterios tan profundos. Hermana Doris, buen día, Dios le bendiga, bienvenida. ¿Cómo se llama? Mujeres, ¿cómo se llama ese líquido en donde andan los bebés? En su vientre. ¿Cómo se llama? Por eso, la semejanza. Por eso, el bautismo. Cuando usted y yo nos introducimos a las aguas del bautismo, es como cuando un bebé anda en el vientre de su madre, en ese líquido que se llama, ¿cómo, hermanitas? Ustedes que saben, ustedes que han sido mamás. No sé si sea la placenta o también a veces
o ¿cómo se llama su nombre clínico, verdad? Científico, líquido amniótico. Díganme si me equivoco o estoy bien, hermanas. Y ahí es en donde anda el bebé, ¿verdad? Ahí anda el bebé en el vientre de su madre, dentro. Sí, ¿verdad? Sí es la placenta, hermana Teodora Aguirre. Pero el líquido es ese, ¿no? El líquido amniótico. En donde anda el bebé, ¿verdad? ¿Y por qué no se ahoga, verdad? Dice uno. ¿Por qué no nos ahogamos? Pues es que Dios, hermanos, nos puso, hermanos, que nuestra boquita no se abriera, ¿verdad? Y que fuéramos alimentados a través del cordón umbilical. Ah, muy bien, hermana Zulma Peñuelas Medina. Gracias. ¿Y cómo es que nosotros, cuando entramos a las aguas del bautismo, es como si estuviéramos en el vientre de nuestra madre? En líquido, ¿verdad? En un líquido. Y cuando salimos del vientre de nuestra madre, sea por cesárea, o sea un parto natural, salimos de ese líquido amniótico. Salimos de la placenta. Igual usted y yo, cuando salimos de esas aguas del bautismo, es cuando nacemos a una vida nueva. Es cuando podemos ver, es cuando podemos entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es cuando podemos entrar, cuando podemos ver el reino de Dios, conocido como la iglesia. ¿Sí? Conocido como la iglesia. A eso era lo que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando le decía a Nicodemo que habría que nacer del agua. Hablando del bautismo. Acuérdense, la palabra bautismo, su significado original es sumergirse, zambullirse. Es meterse todo, no rociarle la cabeza nada más. Por eso, esa misma semejanza del bebé cuando anda dentro del vientre de su madre, en el líquido amniótico, en la placenta, agua, es lo mismo para una persona consciente que ya sabe que pecó, que ya sabe que está mal delante de Dios y que necesita nacer de nuevo a través de las aguas del bautismo. Y por eso Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oye, tú sabes, tú debes de saber. Hermana Oneida Cabrera, buenos días. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Oye, tú eres conocedor de la ley. Oye, pues, ustedes investigan, ustedes saben. Y no sabes esto, lo básico. Y le dice Jesús en el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Hermano Abisaí Arroyo, buenos días. Dios te bendiga, hermano, bienvenido. O sea, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: oye, tú debes de saber todo esto y no lo sabes o no lo entiendes. Hermana Airam Rosales, buenos días, Dios te bendiga, bienvenida. Por eso te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. O sea, si se suponía que Nicodemo sabía por los profetas y ahora por lo que se escuchaba de Jesús, de lo que él hacía, ¿cómo es que aún todavía no entiendes?
Hermana Marisela Gutiérrez, buenos días. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Sí, ¿verdad? No me equivoqué, mi hermanito José González. No me equivoqué, líquido amniótico, ¿verdad? O sea, Nicodemo, tú ya lo debes de saber. Ya lo has escuchado. No lo dudo que hasta a lo mejor lo has estudiado. Y yo te hablo, le ha de haber dicho Jesús, de lo que sabemos. O sea, de lo que has escuchado. De eso te estoy hablando. Pero ni aún así lo quieres creer. Ni aún así no lo quieres entender. Por eso dice el versículo 12. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, fíjate bien, ¿eh? Jesús le está diciendo a Nicodemo, oye Nicodemo, te estoy enseñando la tabla del 1 y la del 2. Y luego me estás preguntando, ¿quieres saber de la tabla del 9? Pues espérate, vamos paso a pasito. No has entendido lo básico. ¿Cuándo vas a entender lo espiritual? ¿No has entendido esta cuestión de nacer de nuevo? Te digo las cosas celestiales, pues menos lo vas a entender. ¿A qué se estaría refiriendo Jesús? Hermanos, amigos. Me refiero más a ustedes, amigos. ¿A qué se estará refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando habla sobre esas cosas celestiales? Hay varias cosas. Y que a eso vino nuestro Señor Jesucristo a enseñar, a explicar, a poner ejemplos para que la gente lo entendiera. Esta cuestión de esas cosas espirituales, celestiales. No les podía hablar de la encarnación de Dios. La encarnación, o sea, Dios hecho carne. ¿Y cómo se come eso? ¿De qué se trata? No, estás loco, nos estás diciendo cosas que no. No iban a entender las cosas celestiales, las cosas espirituales. La muerte de Cristo por los pecados del mundo. Que esto era parte de lo que iba a decirles con Juan 3:16. La muerte de Cristo por los pecados del mundo. La existencia del mundo espiritual arriba del nuestro. Ese mundo espiritual que existe allá arriba, en la eternidad, con nuestro Padre Celestial. Por eso, son cosas celestiales, espirituales, que no iban a entender ellos. Pero a eso había venido Jesús, para írselas explicando poco a poco. Otra de las cosas celestiales que vino Jesús a enseñar era el juicio final. Lo que pasa realmente después, o lo que va a pasar después. La gente tradicionalmente dice, ya se murió. Ya él ya no tiene más preocupaciones. Ya no tiene más pendientes. Pues déjeme decirle que nos equivocamos. Porque ahora viene el pendiente más grande del ser humano. Por eso Jesús habló de muchas cosas. Y dentro de estas cosas, habló del juicio final. ¿A dónde vamos a parar después de que cerramos nuestros ojitos aquí en esta tierra? Después de que morimos. Va a venir un día el juicio final. Pero antes
hay una antesala. Antes de entrar a la casa está la sala, ¿verdad? Ahí donde te dicen, espérate aquí, siéntate. Y más adentro obviamente está la casa. Así es, hermanos. El morir hace que entres a la sala y esperes ahí el juicio final. Y la pregunta del millón, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vamos a ir? Hay dos lugares. Y Jesús nos lo explicó a través de Lázaro y el rico. Lázaro, cuando muere, dice que cierra sus ojitos y cuando los abre, ya no en esta tierra, sino en otro plano, dice que ve a dos ángeles que vienen por él para llevárselo. Y ahí es donde empieza la antesala. En ese lugar que te van a llevar después de muerto. Ahí es en donde viene lo bueno después de muerto. ¿En dónde vas a estar? ¿En un lugar de paz, de tranquilidad? ¿O vas a estar en un lugar siendo atormentado? Son cosas celestiales que Jesús le dijo. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero lo tenían que decir y lo dijo más adelante. Hermanito Carlos Hidrogo, buenos días. Dios te bendiga, hermanito, bienvenido. Gracias a Dios, mi hermanita Leti Soto. Entonces, era necesario que Jesús le contestara a Nicodemo para decirle, Nicodemo, espérate, no has entendido lo básico, lo terrenal, la tabla del 1, la tabla del 2. Y ya quieres que te enseñe la tabla del 9. Espérate. Paso a pasito. Cosas celestiales como el cielo. Que lo dijo el apóstol Pablo allá a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Hay lugares allá, bendiciones espirituales, que aquí las disfrutamos y que también allá las vamos a ir a gozar. Vamos a ir a disfrutarlas allá arriba. Pero también otras cosas celestiales son todo lo contrario al cielo. El infierno, un lugar de tormento. Y que Jesús obviamente a eso vino, a explicarlas, a darlas a entender, a que la humanidad las meditara. Hermanito Manuel de la Cerda, buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Ya preparando la avioneta, hermanito, para Covadonga, si Dios nos presta vida y salud. Ahí para que pase por nosotros aquí en Torreón y lo de pasada, ahí a San Pedro de las Colonias por el hermano Carlos Hidrogo. Ya nos dijo que va a ir también. Entonces, hermanos, amigos, Jesús a eso vino, a explicarnos esas cosas celestiales. O sea, lo que hay ahí arriba, pero también lo que hay abajo. Y más abajo, en el infierno. Un llorar y un crujir de dientes. Por eso es necesario que usted y yo podamos entender esta cuestión del origen de Juan 3:16. Lo que Jesús vino a decir, lo que Jesús vino a enseñar para que la gente, la humanidad, entendiera y comprendiera sobre el reino de Dios. ¿Cómo se podía entrar?
cosas, hermanos, realidades espirituales que están más allá de nuestra visión terrenal, de nuestro pensamiento terrenal. A eso vino Jesús, hermanos, a explicarnos todo esto, a ayudarnos a entender Juan 3:16. Por eso para ti, amigo, que nos acompañas, esperamos y confiamos que puedas irlo entendiendo, que puedas irlo analizando poco a poquito, para que realmente sepas que hay algo mucho mejor que esta tierra. Si has tenido la bendición de ir a esos paraísos tropicales en México, en otros lugares, pues eso no se compara con nada. No se compara con nada con lo que hay allá arriba, en los cielos, ante la presencia de nuestro Dios. Hermanito Javier Salcido, buenos días, Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Por eso Jesús le dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí te va una de ellas, Nicodemo. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hablando de lo que les decía ahorita, la encarnación, Dios hecho carne. Dios bajando a la tierra, en carne. ¿En cuál carne? En la de nuestro Señor Jesucristo, nacido de una virgen llamada María. No María Guadalupe, no te equivoques. La Biblia no dice María Guadalupe, dice María a secas. No es Lupita. No te equivoques. No es Lupita. Y menos es la reina de los mexicanos. O la madre. No. Es María a secas. Ahí es en donde se manifiesta este versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. A ver, explícamelo, un trabalenguas, o de qué es esto. O sea, el misterio de la encarnación. Dios hecho carne. ¿Sí? Dios hecho carne. Déjame te leo en la versión lenguaje actual, lenguaje para todos. A ver qué nos dice lo de Juan, Evangelio de Juan 3:13. Dice, nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. El misterio, a veces también conocido como el ministerio de la encarnación. Dios hecho carne. ¿A través de quién? De su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, déjame decirte una cosa, amigo que nos acompañas, hermano. Hasta antes de que nuestro Señor Jesucristo pisara tierra, Dios, hermanos, no nos entendía por el hecho de que Él es espíritu y nosotros carne, ¿verdad? Y no es que no nos entendiera, sino que no podía a lo mejor decir, o sea, no quiero verme como que no sé, pero tampoco no quiero verme que crea usted o que quiera entender que entonces Dios no nos conoce o que Dios no sabe cómo somos nosotros. Dios es espíritu
y nosotros somos carne. Y Dios no entendía las emociones carnales, porque Él es espíritu, ¿verdad? Para podernos entender qué fue lo que hizo Dios, hermanos. Tener que bajar a esta tierra, pisar esta tierra, también haber nacido de una mujer, también estar dentro de una familia, como niño, como bebé, como niño, como adolescente, como joven, como adulto, para entendernos, para comprender lo que como seres humanos, de carne y de hueso, ¿verdad?, nosotros percibimos muy diferente al pensamiento divino. Hermana Rocío Contreras Gómez, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. Por eso cuando Jesús viene a esta tierra, entonces Dios ahora nos empieza a entender mucho más de lo que Él entendía de la humanidad. Él nos creó con sus manos. Acuérdate, Dios nos creó con sus manos. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Pero no entendía el pensamiento humano, el pensamiento carnal, el pensamiento terrenal. ¿Hasta cuándo entiende, hasta cuándo nos comprende más todavía Dios? Cuando está en esta tierra, en su ministerio de la encarnación. Cuando Él se hace hombre, está en esta tierra. También tiene sed, también tiene hambre, también tiene sueño, también le da coraje, también le da tristeza, también le da alegría. Cuando tiene sus emociones terrenales, carnales, humanas, ahí es cuando ahora Dios ya nos entiende y nos comprende. Por eso dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El misterio de la encarnación, Dios hecho carne. Hermano Luis Ramírez, buenos días, Dios le bendiga, bienvenido. Y ese misterio se hizo realidad en la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue necesario que Él viniera a esta tierra, para que ese ministerio de la encarnación, o un misterio de la encarnación, se viera, lo percibiera en la vida, en la persona del Hijo de Dios, de ese que estuvo aquí en esta tierra. Hermanito Moisés Sánchez, buenos días, Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga en tu trabajo, hermano. Dios te guarde. Ahí es cuando pasa esto, el ministerio de la encarnación. Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Es ahí en donde nosotros podemos entender todo esto, hermanos. Por eso es necesario que nosotros estemos estudiando, analizando el origen de Juan 3:16, para que nosotros podamos entender, hermanos, aún más esta cuestión de Juan 3:16. Que podamos ver, hermanos, por qué Juan 3:16. ¿Por qué Jesús lo dijo? Dios necesitaba, hermanos, amigos,
que Cristo hablara de todo esto. Hermanito Jesús Alberto Corrales Vallardo, buenos días, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Que Cristo lo explicara, que Cristo lo hablara. ¿Para qué? Para que nosotros, después de más de 2000 años, comprendiéramos. Juan 3:16. Prima Mari Vera Chaires, buenos días. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, mi mamá. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga grandemente. Por eso los invitamos, hermanos, amigos, a que con el favor de Dios estemos próximo lunes dando el punto final de el origen de Juan 3:16. Próximo lunes estaremos viendo el origen final, el origen de Juan 3:16. De el por qué nosotros ahora ya, gracias a Dios, entendemos este verso, Juan 3:16. Dios te bendiga, hermanito Jesús Alberto Corrales. Provechito, hermanito. Y que Dios nos bendiga y Dios nos ayude principalmente para tener un corazón abierto, una mente receptiva, para poder recibir el mensaje de nuestro Dios. ¿Sí? Próximo lunes estaremos hablando el punto final, parte 3 y última de el origen de Juan 3:16. Era necesario que primero comprendieran las cosas terrenales para que después entendieran las cosas espirituales. Por eso Jesús se lo explicó a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del espíritu, Nicodemo. Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? Yo ya siendo viejo, en esta estatura. No, Nicodemo, no te equivoques. No es así como tú crees. No es así como tú piensas. Es muy diferente. Porque es este nacimiento espiritual. No es un nacimiento carnal. Es un nacimiento espiritual. Por eso Jesús le dijo más abajo. Más arriba. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne se desecha otra vez, Nicodemo. Se queda en la tierra del material de donde es. Pero el espíritu no. Lo que es nacido del espíritu no. Va para arriba. De donde vino. Y todos aquellos que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Hemos nacido de las aguas del bautismo. Con el bautismo correcto, bíblico. Vamos para arriba. Siendo fieles. Marchando bien por el camino de verdad. Dando pasos firmes y seguros a la vida eterna que Dios nos promete. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, hermanos. Gracias por habernos acompañado, todos y cada uno de ustedes. Gracias por su asistencia, por su participación en los mensajitos que nos mandan. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar y así finalizamos el estudio de esta mañana. El origen de Juan 3:16, parte 2. Próximo lunes, parte final. El origen de Juan 3:16. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos agradecidos contigo, Padre eterno, porque nos has dado la bendición y la oportunidad
de seguir aprendiendo un poco más del origen, Padre, de Juan 3:16. Ayúdanos a entender y comprender ese amor tan grande y tan hermoso que tú has tenido, Padre, y sigues teniendo para toda la humanidad. Porque no quieres que nadie se pierda, porque no quieres que nadie proceda al infierno, que nadie se vaya, Padre, al infierno, sino que tú quieres que sean salvos y que tengan esa vida eterna que tú nos prometes. Guárdanos, Padre, en esta mañana. Bendíganos a seguir adelante en este camino, en este mundo de tinieblas, para ir tomados de tu mano poderosa, ir caminando, Señor, seguros, porque sabemos que tú vas y tú estás con nosotros. Bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que en esta mañana estuvieron conectados. Abra sus corazones, sus pensamientos. Dele sabiduría, entendimiento, Padre, de su palabra, para que ellos puedan entender y comprender. Y un día también vengan a formar parte de esta hermosa familia, Señor. Que ellos también vengan al bautismo para el perdón de sus pecados, ya siendo y estando conscientes de lo que ha pasado en la vida de ellos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por un nuevo amanecer. Síganos usando, Padre, como instrumento suyo para seguir adelante predicando su palabra, para seguir predicando el mensaje. Se lo agradecemos, Padre, y se lo pedimos todo, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, hermanitos, gracias amigos por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar entre nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Dios sea en la vida de cada uno de ustedes. Dios les guarde. Si Dios nos presta vida y salud. Hermanito Alfredo Miranda, buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Un gusto que esté entre nosotros. Aquí queda el video, hermano, para que ahorita lo pueda ver y lo pueda también compartir con sus amigos. Hermano Efraín González, Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga grandemente. Lo bueno es que aquí está, hermanito. Gracias a Dios, hermano Alfredo. Ahí está el video, usted lo puede seguir viendo. Un fuerte abrazo, un apretón de manos para usted y que Dios le bendiga. Mañana a 7 de la mañana por aquí nuevamente, Omar Chaires, Facebook personal, Omar Chaires, en mi programa nuevamente, Al Despuntar el Alba. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. A ver a cuántos les damos un saludo. Hermano Jesús Corrales, Javier Salido, Maribera Chaires, Teodoro Aguirre, Oneida Cabrera, hermana Emma Martínez, hermana Blanca Banda, hermano Juan José Crisóstomo Chaval, hermana Judith Hernández, hermana Gloria Salazar, hermanito Efraín González, hermana Leti Soto, hermano Esteban Hernández, hermana Maribel Morjón Flores, Noelia Ibarra, hermana Suyapa Chavarría, hermana Teodora Teresa Verdugo. Gracias y todos los que ya se nos fueron con anticipación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente. Mañana a 7 de la mañana por aquí, en mi Facebook personal nuevamente, Omar Chaires, Al Despuntar el Alba, hablando de la vida de Cristo. Dios le bendiga, ánimo.